Bueno, buenas tardes ya, apreciados estudiantes, compañeros docentes de la red del curso de Fundamentos de Economía. Muchas gracias por la asistencia hoy a esta segunda web que tiene el curso correspondiente a la unidad 2, los agregados nacionales, para el desarrollo de la tarea 3. Bienvenidos y vamos a iniciar con nuestra web. Yo he solicitado a la sala técnica de la web que me mantenga abierto todos los micrófonos porque la idea es hacer una sesión muy interactiva con ustedes, pero por favor ordenada. Lo primero que tenemos que entender en ese orden es mantener los micrófonos cerrados. Quienes asistieron a la primera vez pueden recordar que hubo demasiada interrupción porque estaban preparando la comida, estaban alistando los niños, estaban no sé qué con los micrófonos abiertos y no nos permitía que fluyera la web conferencia con normalidad. Entonces, primer compromiso, por favor los micrófonos cerrados. Segundo compromiso, cuando yo abro un hilo de una conversación, hagámoslo de manera ordenada, ojalá levantando la mano para poderles dar la palabra. Y así podemos tener una buena conversación sobre los temas que vamos a tratar hoy. ¿De acuerdo? Comprometidos entonces en tener esa disciplina de mantener el micrófono cerrado y solo abrirlo cuando vayamos a intervenir de manera sustantiva, disciplinar sobre los temas que vamos a tratar. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Y me van a confirmar si ya están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Se está viendo muy bien. Listo. Hoy nos acompañan los docentes de la red del curso con algunas excepciones por otras actividades que se cruzaban. Ellos van a estar pendientes del chat para responder dudas, inquietudes que tengan acerca tanto de la evaluación anterior, de la tarea anterior como de esta, si tienen dudas. También ellos seguramente nos van a acompañar en algún momento en el conversatorio que tengamos sobre determinados temas. Les agradezco, profesores, compañeros, por su acompañamiento. Lo primero que tengo que de pronto preguntarles es ¿a qué corresponde esta unidad? Temáticamente, conceptualmente, ¿a qué corresponde esta unidad? Unidad 2, tarea 3. Conceptualmente, el concepto de esta unidad, ¿cuál es conceptualmente? Agregados El económicos. Estado y los agregados nacionales. El Y Estado y eso los me agregados lleva nacionales. a deducir como de qué rama de la economía. Macroeconomía. Macroeconomía y microeconomía. Macroeconomía. Macroeconomía. ¿Me confirman, por favor, si está el puntico rojo en la grabación? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Bueno, macroeconomía. ¿Sí? ¿De dónde aprendimos que cuando hablamos de agregados nacionales nos referimos a la teoría económica macroeconomía? De la primera unidad. De la primera unidad, puntualmente, ¿de cuál de las tres tareas? De la tarea El 2. mapa conceptual. La 2. La dos, Y la del mapa pero conceptual. teníamos en la actividad dos tareas. de la división de la economía. El mapa conceptual. economía. El mapa conceptual de la división de la economía. Correcto. ¿Sí? ¿Sí? Y si nosotros recordamos, aprendimos que en la economía hay tres agentes: la familia, las empresas y el Estado. Y que la economía se mueve en la interacción de esos tres agentes. Y de ahí sale también la deducción del comportamiento y la comprensión del flujo circular de la economía.
Tenemos micrófonos abiertos. Bueno. Compañera Lucy, tienes el micrófono abierto. No, parce, pero es que, ¿sí? Le estoy diciendo muy franco porque la hermana hemos cuidado y más. ¿Sí? No le estoy diciendo que cuide mal ni nada, le estoy diciendo que... Lucy Castillo. Ya lo silencié. Pero la idea es que no me lo pase silenciando micrófonos. Bueno, entonces comprendimos que de los tres agentes, la interacción, de eso se trataba la economía. Y que hay situaciones en las que se presentan problemas, fenómenos, dificultades, bien sea a nivel de familias y empresas, y eso se marcaba en la teoría de la microeconomía, o bien sea en lo que configura la sumatoria de todas las actividades empresariales y las familias, y entonces venían a configurarse la teoría macroeconómica, por eso se llamaba agregados económicos. Entonces, cuando yo puedo revisar cuál es la magnitud de una actividad económica de un sector, pues estoy hablando de términos microeconómicos, pero cuando yo ya dimensiono las actividades productivas de todos los sectores de la economía, ya empiezo a cambiar hacia la teoría macroeconómica. Y entonces, pues, lo del flujo circular de la economía, para hacer de pronto un poquitico de retroalimentación, ustedes están recibiendo ya las calificaciones. He estado también yo de mis estudiantes revisando y encuentro varias cosas. Una, por ejemplo, hoy alguien me escribió que el docente habiendo hecho el diagrama bien, no estaba satisfecho con la calificación. Yo reviso el diagrama y es que el diagrama tiene las flechas que se encuentran unas con otras, eso no le da circularidad. El diagrama no tiene el mercado en que se da, entonces queda uno con el vacío de que el estudiante no aprendió, pero el estudiante cree que lo hizo bien. Entonces, yo le decía, mire, aquí en la parte, porque lo otro es que ustedes miran la retroalimentación de pronto en una cajilla que hay al final y no despliegan criterio por criterio donde los docentes también colocan en qué se falló en ese criterio, por ejemplo, en el diagrama, donde le escribía precisamente lo que le estoy comentando. Entonces no veo completo esa retroalimentación y entro en duda de que de pronto no quede bien calificado. Pero muchos estudiantes que he encontrado hacen la interacción entre la ferretería y José, sin ningún mercado. ¿Sí? Y curiosamente algún trabajo que encontré coloca ese mismo diagrama que están viendo en pantalla, lo coloca antes de responder los tres diagramas, pero en los tres diagramas en ninguno incluyó los mercados. Entonces me queda la duda a mí, ese estudiante consultó la web, asistió y puso atención a las explicaciones, si no asistió vio la grabación, ese estudiante acudió al CIPAS, al B-Learning o al tutor para mostrarles los avances, y uno tal vez se encuentra también por el recorrido que hago diariamente por todos los grupos de avances, que yo creo que apenas un 30-40% de los estudiantes consultan al tutor con sus avances. Y eso los pone en una gran desventaja en el proceso de aprendizaje, porque terminan con 40-50 puntos, que es evidencia de que no aprendieron, ¿sí? Porque desaprovecharon los recursos que les estamos dando. La web con sus explicaciones, los B-Learning que fortalecen, son espacios para resolver dudas, inquietudes, para repasar los temas, los CIPAS, ¿sí? Y sobre todo el acompañamiento del tutor que no lo aprovecha. Entonces, mi primer consejo que les doy es, por favor, estudien. ¿Y qué es estudiar? Tomar los referentes de la bibliografía, leerlos, revisar el material de apoyo, la cantidad de mapas conceptuales que he
he ido haciéndole observaciones sencillamente porque en material de apoyo no vieron el modelo que hay de un mapa conceptual. No lo ven, no lo miran, no revisan. Y cuando yo no reviso los materiales que me dan para preparar la evaluación, y fuera de eso no le consulto al docente ni asisto a ningún otro recurso, pues seguramente mi proceso de aprendizaje, que es lo que evaluamos el aprendizaje de ustedes, ¿sí? Va a ser deficiente y se va a ver reflejado en una nota que seguramente a algunos los decepcionará, ¿sí? Los desmotiva, pero porque no están afrontando el proceso de aprendizaje de la manera como debe ser. Primero yo preparo el trabajo. ¿Y cómo lo preparo? Estudiando. Segundo, lo empiezo a fortalecer ese estudio que hago con la orientación de mi docente. Es escribirle y decirle, profe, yo entendí que es así. Así lo llevo bien, porque así lo comprendí. Si no está bien, dígamelo y vuelvo y repaso y vuelvo y estudio. Y si está bien, él le va a decir, no, así está bien, sí, lo aprendió bien, lo comprendió bien. ¿Sí? Es esa la sugerencia y el consejo que les doy. Preparen, ustedes están en una universidad para obtener unas competencias en unas disciplinas de administrador de empresas, de economista, de red de farmacia, de contadores, de negocios internacionales. Pero para desempeñarse y ser muy competitivo en el mercado laboral, tiene que afrontar ese proceso de aprendizaje con mucho sacrificio, con mucho compromiso, con todo lo que conlleva haber fijado una meta en su vida, que es tener una carrera profesional. De tal manera que el flujo, el diagrama de la economía, ese flujo era algo muy sencillo de entender, era analizar de manera de lectura crítica qué decía el enunciado de cada situación, identificar, como lo dije, cuáles son los agentes que intervienen, de acuerdo con la naturaleza de esa situación, identificar en qué mercado se va. He visto diagramas donde dice que en el primer caso se da en el mercado de bienes y servicios, es decir, alguien fue al mercado y ofertó su mano de obra en el mercado de bienes y servicios, cuando lo correcto, si he entendido que es el trabajo, que es un factor de producción, debo haber comprendido y aprendido que es a través del mercado de factores productivos. Entonces era muy sencillo identificar la situación bien, quiénes intervienen, en qué mercado, de qué forma se da la circularidad para que pudieran en los trabajos decirnos nosotros los tutores, mire, yo comprendí bien, así, ahí están la tarea que nos pusieron y estoy demostrando que lo aprendí. Bueno, entonces, como dijimos en un principio, y por eso está en recuadro rojo aquí en macroeconomía, esta unidad 2 va a tratar temas de la teoría macroeconómica. La teoría macroeconómica es sumamente importante en una sociedad, en un estado, en un gobierno, porque es la que permite, de alguna manera, observar, estar midiendo la salud económica para poder tener las recetas que mantengan esa salud o que mejoren esa salud. Y ustedes recuerdan que esos hechos que se describen en la economía positiva de tipo macroeconómico, ¿a través de qué mecanismo, sí, se definen las acciones a tomar? A través de la economía normativa. A través de la economía normativa. Pero ¿cuál es la herramienta que tiene un Estado en la economía normativa para tomar las decisiones de mejorar la economía o corregirla? Creo yo que el Banco de la República. Política económica. Con las políticas económicas y fiscales. Hay varias políticas económicas de nivel macro. Está la fiscal, que tiene que ver con los ingresos y los egresos del Estado, comprendiendo por qué el agente Estado es tan importante en una economía, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy. La política
de rentas, que es toda la que define los ingresos de la población desde la determinación del salario mínimo, desde aquellas medidas que toma para mejorar el empleo y la remuneración. Por estos días está muy de moda. Precisamente el fin de semana se presentó el proyecto de la reforma laboral. Eso hace parte de la política económica de rentas. Está la política también de comercio exterior y una política también muy importante que es la monetaria, también de moda. A nivel mundial ayer antier se dio un hecho muy importante en la economía de los Estados Unidos en cuanto a política monetaria. Yo les recomendé la web pasada que tuvieran mucha lectura de noticia económica. Es la mejor forma de ir aprendiendo todo lo de la economía. ¿Qué hecho se dio en la economía americana ayer antier? Subieron las tasas de interés, profe. Subieron las tasas de interés. Y las tasas de Debido a la interés, subida de la... eso es política monetaria y normalmente está en cabeza de los bancos centrales. En Colombia, pues del Banco de la República. Estamos a la espera si el Banco de la República también va a reaccionar aquí en Colombia, subiéndolas aún más. Y entonces hay unas políticas, unas herramientas que tienen los estados para corregir la falla, los problemas, las inquietudes, pero también políticas para fomentar y mejorar la economía cuando es el caso. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, saludos. Profe, pero yo he visto en las noticias que algunos bancos como, por lo menos Bancolombia, ha salido que ellos bajaron su tasa de interés que estaba como en 40 y algo por ciento, la bajaron a 25%. Sí. ¿Qué pasa ahí? La política, lo que debe adoptar el Estado para proteger que no sigan subiendo los precios como lo vimos en los principios, que cuando hay mucho dinero en la economía, presionan los precios al alza. ¿De acuerdo? Principio 9 de la economía. Entonces los bancos centrales adoptan medidas para controlar la inflación. Una, no es la más importante, es una de las medidas que se buscan para detener la inflación. Pero eso significa que fija unas tasas tope, un cielo de tasas. Los bancos verán si llegan hasta ese tope o menos. Cuando el Banco de la República empezó a subir en Colombia, también los bancos empezaron a subir sus tasas. Especialmente las tasas de tarjetas de crédito que estaban llegando casi al 4%, estaban en el 43 y algo, que es una barbaridad de caras. Sin embargo, el presidente de la República le dijo, mire, ayúdenme con la dinamización de la economía para que la gente tenga capacidad de comprar y las empresas de producir. Estamos entrando en una crisis que va a haber a nivel mundial y tenemos que tratar de eso. Ayúdeme, no es un mandato. Ellos podían mantener, como efectivamente muchos bancos están manteniendo, el tope más alto que permite el banco, que es la tasa de usura. Pero otras decidieron, bueno, sí, la verdad es que es una decisión, pienso yo, particularmente en mi opinión personal, es una decisión de los bancos, no porque quieran hacer de pronto un favor, sino porque se les bajó mucho la utilización de las tarjetas de crédito y por ende sus ganancias. Y entonces dijeron, no, es que si mantenemos esa tasa, pues no vamos a colocar crédito. Y si no colocamos crédito, no ganamos plata, porque esa colocación es clave. Y los estados captan dinero a tasas muy bajitas y colocan dinero, que es préstamos, a tasa muy alta. De tal manera que si esas tasas nadie quiere utilizar préstamos, esa colocación para ellos les da pérdidas, entonces prefieren bajarlas para que la gente utilice el crédito y tengan ellos ganancias, así sean menores. Entonces fue más pensando ellos en sus utilidades que realmente en hacerle un favor al país. De todas maneras, son noticias de análisis económico para ustedes, sobre todo de contextualización de qué están hablando en este momento en la economía. Y decir, eso es lo que nos están enseñando los
profesores de Fundamento de Economía, de las políticas económicas. Eso corresponde a la política monetaria y ustedes van haciéndose un acercamiento a los conceptos que tratamos de enseñarles. Contrastan esa realidad del día a día económico del país y del mundo con los conceptos que están aprendiendo. Bueno, hablamos de que al nivel macroeconómico, y hace un momento yo dije que el Estado era un agente supremamente importante. Y es porque el Estado, empezando por la cantidad de empleados que tiene en el sector público, tal vez más de 1 millón. Empleados que reciben ingresos y esos ingresos los gastan en la economía, porque le compran a las empresas, los gastan en todos sus bienes y servicios. Empezando porque, ¿saben cuánto es el presupuesto general de la nación de este año? Si no estoy mal, profe, son 360 billones, según lo que leí. Un poquito más, un poquito menos, no me acuerdo muy bien. Creo que es más. Pasó de 405 billones. 405 billones. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado, por diferentes motivos de su política fiscal, ¿sí?, recoge 405 billones. Y luego los envía a la economía en su mayor parte, descontando, por ejemplo, el pago de la deuda externa, que es pagos al exterior, a los bancos, a las entidades crediticias del exterior. Pero el servicio de deuda externa debe estar como en unos 60 billones, creo, por ahí. El resto, todo vuelve a la economía, a contratistas, a proveedores, a los empleados públicos, ¿sí? Todo vuelve a la economía. Entonces, fíjense la importancia que tiene el Estado en la dinamización de la economía. Por eso el Estado fija políticas de activación económica en uno de los sectores más importantes y más dinámicos, que es la construcción. Construcción tanto de vías, infraestructura, como la construcción de vivienda, porque genera empleos, porque genera insumos. Por eso tiene políticas de subsidios a la construcción para motivar a que la gente compre vivienda, porque eso genera muchos empleos y genera mucha economía. Entonces, el Estado es un dinamizador de la economía por excelencia, y que si el Estado no cuida sus finanzas, no tiene unas finanzas sanas, ¿sí?, pues afecta a toda la economía. Si el Estado no presta esa función social con la población a través de su presupuesto, con subsidios. A mí alguna vez en otra universidad, que en un debate que decían, no, profe, pero es que eso, todo quieren subsidios, todo regalado como en Venezuela. Pero resulta que son políticas sociales, ¿sí?, para dinamizar la economía. No es que el Estado regale. Primero, es un principio básico que tiene el Estado, y es que debe redistribuir la riqueza. Y redistribuir la riqueza es que quienes tributan más dinero porque tienen mayores valores de patrimonio e ingresos, ¿sí?, contribuyen a que se le revierta a la población a través de subsidios parte de esa contribución, es distribuir la riqueza. Contribuye a que a través de todas sus políticas sociales, la población no solamente dinamiza la economía. Cuando le llega un auxilio a uno de ustedes por Jóvenes en Acción, al abuelo por lo del adulto mayor, en fin, todo eso, es para dinamizar la economía y para darle una mejor calidad de vida. Esas son cosas importantes que maneja el Estado. Por eso la primera función más importante tiene que ver con el gasto público. De eso estoy hablando, de esos de más de 350 billones de gasto público que dinamiza la economía. Estamos hablando de cómo el Estado hace la financiación de todo ese gasto, de cómo hace un recaudo eficiente para poder cumplir con todas sus partidas presupuestales. Pero el Estado tiene otras funciones también, como es la de regular la actividad económica, como es también la de la normatización
de la... Empieza el sábado 1 de abril y finaliza el martes 2 de mayo. Eso tienen un mes completo. Gracias, Erika. Muy amable por la información. Bueno. Entonces el Estado tiene que definir todo un marco, y cuando hablo del Estado, pues hablo de todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, de todo un marco normativo, porque ustedes saben que si bien el presidente puede tener, el ejecutivo puede tener unas iniciativas. Qué pena, no sé si es mi celular, pero yo no le estoy escuchando, le estaba escuchando perfecto, pero ya el audio no. Entonces, escucho perfecto. Yo escucho bien. Compañera, ¿se escucha bien? Yo escucho también bien. Sí, yo también escucho perfectamente. La verdad, yo también, de pronto es tu internet o algo. bueno, Puede ser el internet, el puede Estado, salir todas sus e ingresar iniciativas. Mis nuevamente. compañeros bien, pero a mi tutor lo escucho muy bajito. Bueno, quiero continuar. Yo El sí escucho Estado tiene perfectamente unas bien. iniciativas, pero esas iniciativas normalmente tienen que pasar por los otros poderes. Por eso presenta proyectos de ley, ¿sí? Por eso esos proyectos de ley tienen también una supervisión de la parte de la constitucionalidad de esa ley que aprueban el legislativo, y entonces pasa a la Corte Constitucional, ¿sí? Porque el Estado es uno solo. Y de ahí sale toda las normas tanto de regulación como el resto de normas para mantener el orden económico y social del Estado encabezado por el gobierno. Y por eso el gobierno se enfoca en determinar todas esas políticas públicas de las que hemos venido desarrollando. Y una herramienta, un instrumento muy importante que tiene y que debe tener por ley todo Estado, todo ente territorial, porque no es exclusivo del nivel central, sino los departamentos y los municipios de interior, es su Plan Nacional de Desarrollo. En el caso del gobierno, los departamentos y los municipios también deben tener un plan de desarrollo departamental o municipal. Se constituye como en la hoja de ruta para poder determinar las diferentes políticas públicas. En este gobierno incluso hubo un cambio en la forma como se determina el Plan Nacional de Desarrollo. No sé si ustedes conocieron algo de cómo se estructuró nuestro Plan Nacional de Desarrollo. No, profe. La verdad no, profe. No, tutor. ¿No oyeron que a finales del año pasado y principios de este año se visitaban las regiones y se hacían unas mesas para que... Hacen una mesa de concertación para con las exponer comunidades. los 5 ejes temáticos que van incluidos en estos 4 nuevos años de gobierno. Correcto. O sea, ese plan de desarrollo nace desde abajo, desde las necesidades de los territorios, ¿sí? Que son los que sienten las necesidades. Escuchándolos a ellos, se hicieron esas mesas de concertación, cada comunidad expuso sus necesidades, todo eso se consolidó en el plan de desarrollo que en este momento está en debate en el Senado. Bueno. Creo que hasta junio o julio es que autorizan ese Plan Nacional de Desarrollo para darle viabilidad. Sí, hasta que el Senado le haga los debates de ley que debe darle, y lo mismo con la Cámara, y se ha aprobado ya el Plan Nacional de Desarrollo. Profe, pero siempre las necesidades son las mismas, pienso yo, salud, educación. Sí, tenemos unos problemas estructurales históricos de necesidades que de pronto no han sido bien respondidos, y uno lo que espera, como en cualquier ente territorial cuando elegimos gobernante, es que le den solución a esas necesidades. Para eso se hace la escogencia, la elección de los diferentes mandatarios, que entre otras cosas, este año en octubre vamos a tener elecciones de alcaldes y gobernadores que seguramente estarán proponiendo la solución de las diferentes problemáticas en cada uno de los territorios. Ustedes saben que además de esta web,
lo que puedan conversar en las Vileni y CIPAS, con los docentes, ¿tienen algún otro elemento para conocer muy bien cuál es el papel del Estado en la economía? No, profe. ¿No saben? Pues la La información lectura. que ustedes No nos sé. envían, Las lecturas que nos las envían. lecturas. Las lecturas. Sí, los referentes bibliográficos. Hay otro. Yo pienso que en las páginas de... Los anexos. Loa, profe, Loa. El anexo. Material de Hay un apoyo. anexo donde está la guía, porque es que la vez pasada algún estudiante me decía, yo nunca vi ese anexo. Le dije, ¿vio la guía? Sí, pues ahí está. Ahí al ladito, hay dos documentos, la guía y el anexo. ¿Sí? Entonces, ahí en ese documento, es un documento muy importante que nos describe de manera conceptual, no particular para el caso de Colombia, de manera conceptual, cuáles son las funciones, porque normalmente son las mismas, con ligeras variaciones, las mismas en todos los estados, desde el punto de vista de la teoría económica, en todos los estados se cumplen las mismas funciones. Entonces les recomiendo que profundicen. Esta web es un elemento complementario al material de estudio, que profundicen y lean muy bien ese anexo del estado y la economía que tienen ahí. ¿Ya lo hayan visto? ¿Lo han leído algo? Llevamos apenas... Se alcanza a leerlo un poco. Yo lo vi que son 23 páginas, que es con lo que se va a hacer un ensayo, pero pues no lo he leído, pero sí es para hacer el ensayo. Correcto. Sí, lo he estado leyendo y he entendido un poquito más, porque estaba leyendo primero lo primero que decía que había que leer en la guía y estaba más perdida, pero con el ensayo es mejor. Correcto. Sí, yo sé que apenas llevamos 4 días, de pronto hasta ahora estamos aproximándonos a la guía, pero como aprovecho que están aquí 368 participantes y que mucho más podrán ver la grabación, ese material, ese anexo es un elemento importante para poder que ustedes elaboren su ensayo. No sobra repetirles lo que les dije en la primera web, de su propia redacción. Es otra cosa que he encontrado en la tarea pasada. Todavía algunos siguen copiando y pegando. Y obviamente eso va a ser anulado por el copy-pegue. Entonces, para elaborar su ensayo, se deben, además de lo que les hemos venido hablando hoy acá, leerse del anexo. Estudiar muy bien el anexo. Y no solamente para cumplir con la tarea, sino para que ustedes comprendan cuál es la magnitud de la importancia del Estado en la economía. Muchas veces nosotros criticábamos, lanzamos juicios de valores contra uno u otro gobernante, pero no tenemos claro las dimensiones de las responsabilidades que tiene un gobierno en tratar de manejar la economía de manera saludable y de manera que impacte a la sociedad con mejoramiento en su calidad de vida. Es también frecuente que en ese juicio de valores, como no entendemos a veces muy bien la economía, no comprendemos que no siempre depende de lo que uno pueda hacer, porque hay muchos factores externos que inciden en esos desajustes y esos desequilibrios en la economía. De hecho, el simple hecho que Estados Unidos hubiera subido las tasas de interés, como acabamos de decir, en 0,25 puntos, ¿sí? Va a jalonar al dólar a la alza. ¿Por qué? Porque en el mundo existe algo que se llama el mercado de valores. Hay grandes inversionistas de dinero que tienen portafolios. Por ejemplo, los fondos privados de pensiones que tienen cerca de 350 billones de pesos de ahorro pensional. Ellos entran al mercado de valores porque tienen que poner esa plata a producir para que crezca, para parte de esas ganancias dárselas al incremento del ahorro pensional de los que están cotizando y obviamente para ellos como ganancia de su fondo. Y entonces cuando
suben las tasas de interés en Estados Unidos, quiere decir que ya en Estados Unidos los bancos van a pagar por los ahorros, sea la modalidad que sea, más plata. Entonces la gente empieza a vender acciones para comprar dólares para ponerlos allá en esas cuentas. O si los tienen en otro portafolio igual. Entonces se va a aumentar la demanda de dólares sobre la oferta y eso dispara la tasa de cambio aquí interno, que es lo que nos ha venido pasando con las economías que han ido subiendo las tasas de interés, porque atraen dinero al subir las tasas de interés. Colombia, por ejemplo, los bancos tenían CDT hace un año pagando como el 4 o 5% anual. Hoy están pagando hasta el 14% anual. Entonces mucha gente lleva el dinero allá. Pero en el caso de Estados Unidos, pues mucha gente necesita dólares para colocarlos en bancos de Estados Unidos a rentar, porque les pagan muy bien. Y al necesitar dólares, llegan al mercado del dólar a comprar y es la presión de la demanda sobre la oferta hace que se dispare el precio del dólar. Y eso no lo puede controlar el gobierno. Porque uno no puede decir, no señores, no los dejo ir a comprar dólares y tal, porque estamos en una economía de mercado donde es absolutamente libre uno invertir donde quiera su plata desde que sea por medios legales. Entonces, a veces... Profe, una pregunta. Con base en lo que está diciendo, aquí en la economía nacional, ¿cómo aplicaría? Porque realmente, bueno, yo busco dineros para que se normalice o yo pueda ganar ante la entidad bancaria dineros poniendo mi dinero a que lo trabajen, pero nunca es equitativo. Siempre es más el interés que le cobran a uno en créditos que la ganancia que uno reciba por poner la plata en un banco para que le genere a uno una rentabilidad. ¿Cuál es la Porque así modalidad ganan o los cómo se manejan de bancos. esa manera? Obvio, porque ese es Así el ganan negocio los de los bancos. bancos. El negocio de los bancos es como si vendieran dinero. Compran dinero y luego lo venden. ¿Sí me entiende? Cuando yo le hace un rato de captan y colocan, que es el nombre técnico desde el punto de vista financiero, ellos captan dinero de los cuentavientes y luego lo colocan a los que necesitan ese dinero. Y esa diferencia entre el valor que captan y el valor que lo colocan es el negocio del banco. Por eso es uno de los negocios más antiguos, el negocio financiero, que es muy lucrativo. Yo no puedo comprar una cama en 100.000 para venderla en 100.000. ¿Sí me entiende? Si yo le compro una cama en 100.000, se la voy a vender en 150.000 y de pronto usted necesita la cama y yo se la vendo en 150.000, ¿qué hace los bancos? Porque yo llego y le doy la plata al banco y después le pido prestado y me están prestando mi misma plata. Obviamente, pues eso no sucede, pero al vecino sí. La plata que yo guardo, se la prestan a mi vecino. Y se ganan la intermediación. Ese es el negocio de los bancos. Pero a mí no me genera mayor ganancia. Usted le Es mi genera una plata, pero ganancia nunca desde me el genera punto de mayor vista ganancia. que el mercado financiero le ofrece a ustedes unas rentabilidades, ¿sí? Y en el momento en que usted necesite del sector financiero para un préstamo, pues tiene que pagar lo que los bancos establezcan como tasas de crédito. Es que yo no conozco a nadie que diga, tengo 100.000 y lo voy a tener en una cuenta de ahorro y le voy a pedir prestado a mi mismo banco esos 100.000. Pues no, pues lo saco de la cuenta de ahorro si lo necesito, ¿sí? Pero los 100.000 que yo tengo guardados, si no lo necesito, se lo están prestando a alguien más. Ese es el negocio del banco. Yo a usted por los 100.000 le pago al 4, pero al vecino que lo necesite, yo le presto sus 100.000 y se los cobro al 25. Listo, me gano el 21. Ese es el negocio de los bancos. Y de los economía informal financiera, como los gota a gota, que es peor. Bueno. Entonces, para terminar con la parte de funciones del Estado, ¿sí? Ya podemos tener con mucha mayor claridad, ¿sí? Cómo es que el Estado juega un papel fundamental en la economía, como dinamizador, como organizador, como normatizador, como regulador, en fin. Como respaldo. Más que como respaldo, como prendas de garantía para la sociedad. Un buen gobierno es prenda de garantía para la sociedad. Un gobierno que en sus políticas económicas son acertadas para el mejoramiento es prenda de garantía. Es una responsabilidad grande que tiene el Estado con una sociedad.
el manejo de su economía. Bueno, Profe, una pregunta. sí, Por ejemplo, cuando se necesitó que el Estado aplicara ciertas políticas de protección para las pequeñas y medianas empresas, ¿por qué prefirió apoyar estos bancos privados, obviamente con fines, me imagino yo, electorales? ¿Por qué prefirieron apoyarlo en vez de apoyar la economía pequeña? bueno, no es que los estados eligen a quién y a quién no. Hay prioridades. El sistema financiero cuando entra en crisis, como la que está sucediendo en este momento con algunos bancos en Estados Unidos, el Estado tiene una responsabilidad muy grande en salir a tratar de ayudar a resolver la crisis de manera positiva. Porque cuando todo el sistema financiero que es manejado a través de las entidades se empieza a caer, las consecuencias pueden ser catastróficas. Un pánico económico que genera que todo el mundo trate de sacar su plata. Imagínense, yo siempre he comparado que el sistema financiero es como el aceite que lubrica toda la economía. Es a Como través 2008. del estado financiero, de las entidades financieras que se mueve toda la plata, que se facilitan las transacciones comerciales. Entonces, es un sector tan estratégico que es una prioridad cuando hay amagos de crisis, que los estados salgan a fortalecer y a, de alguna manera, solucionar esas crisis financieras. De hecho, en Estados Unidos ya se está haciendo. El mismo estado le ha ofrecido unos créditos de salvamento a los bancos que entraron en crisis en Estados Unidos, porque eso se puede volver una bola de nieve. Cuando el ciudadano de común entra en desconfianza con el sistema financiero, se pone nervioso y empieza a sacar dinero, bancos que están trabajando bien se pueden quebrar de un día para otro porque todo el mundo va a ir y saca la plata y uno no le puede decir que no. Y en los estados inclusive ha pasado que ha limitado. En Argentina ocurrió hace unos 3, 4 años que limita los retiros. No puede sacar sino hasta tanto, porque si no los bancos se quedarían sin plata. Y si no hay plata, la economía no fluye. Entonces, por eso es que siempre que hay crisis, los estados tienen que entrar a tomar medidas de salvamento a las entidades financieras para evitar un pánico financiero y una crisis que puede ser catastrófica. Bueno. Profe, Señora. vi hoy de que en estos días sobre la empresa de aviones, de aviones, que ha afectado mucho a la economía de los hoteles porque no llegan los turistas. Sí, hay un problema del mercado de tiquetes aéreos por Viva Más. una situación de una aerolínea que de alguna manera, pues obviamente como pasa en muchos sectores económicos, cuando entran en crisis terminan afectando a otros sectores, en este caso los sectores turísticos. Y es una problemática que en la medida en que esa empresa dice que no tiene viabilidad económica, pues tienen que buscar alguna fórmula de salvamento, ¿sí? Lo que pasa es que parece que las fórmulas que se estaba dando a través de que otra aerolínea quería fusionarse, pues el Estado ve con preocupación que en el momento en que se fusionen esas dos aerolíneas van a tener una posición dominante en el mercado, lo que ya raya en la normatividad antimonopolio. Porque todos sabemos que cuando se monopoliza un sector de la economía, una economía de mercado abierta como la que tenemos, puede terminar en detrimento del consumidor por su posición dominante. Profe, como lo que pasó en Estados Unidos con, no me acuerdo si era Rockefeller, que él trató de comprar al resto de competidores y ya cuando hubo otros mercados,
ahí ya Estados Unidos le implementó esa ley antimonopolio, Claro. porque dejó de dar calidad, fue lo que leí hace poco. Sí, el Estado no puede ser permisivo con situaciones de esa porque por favorecer a un sector de la empresa, sí, termina perjudicando a toda la población. Yo pienso que a manera por ejemplo, en este caso de las aerolíneas, si crearan un monopolio, o sea, si se permitiera eso, ellos podrían establecer los precios a como ellos quieran. Entonces no habría como competencia entre empresas y ellos pueden poner los precios que quieran. Eso es, para eso son las leyes que controlan que no se establezcan posiciones dominantes. Pero, profe Germán, yo quisiera aportar algo. Sí, señor. Yo leí un documento que decía que pueden que hayan monopolios, pero el mercado los corrige. No siempre. Si el mercado no tiene la capacidad de equilibrar las fuerzas, ¿sí? Termina dominando esa empresa o ese sector, ¿sí? En detrimento del consumidor. No siempre. Lo mejor es que haya una libre competencia que le permita la entrada a otras aerolíneas. Entre más competencia, mejor para el consumidor. Profesor, Lo que el compañero decía que porque cuando hubo la crisis del 2020 salieron a apoyar a las microempresas, o bueno, pues yo miraba, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Los apoyos y las ayudas del gobierno, yo soy empresaria, a mí me sirvieron mucho y pues nosotros, por ejemplo, somos personas que generamos empleo. Y ahí, por ejemplo, ahorita estoy entendiendo de la importancia porque el generar empleo pues se mueve la economía. Y también, por ejemplo, ¿no? Y me decía una compañera que con todo el sector laboral está contento pues con la reforma laboral. Desde mi perspectiva, yo digo, listo, sí, mejoren todo lo que quieran en la parte laboral, pero pues qué garantías nos van a dar a nosotros como empresa o pues como generadores de empleo para sostener. Es que no puede el gobierno venir a decir, por decir, el salario mínimo quedan 2 millones, yo tengo una planta de 20 personas, ¿cómo hago yo? Y ahí entendía lo del flujo de economía. ¿Cómo hago yo para producir? Si sigo produciendo lo mismo, ¿cómo hago yo para sostener ese tipo de salarios? No se puede. Y tiene el gobierno mirar el bienestar para el colaborador, pero también darle garantías a uno como empresario de poder producir eso. Y si no... Hay varios enfoques. Estoy de acuerdo, porque yo también veo que el embudo, lo angosto está hacia las empresas y lo ancho hacia los trabajadores. Pero va a llegar un momento en que, claro, bueno, esas medidas que se pretenden, por ejemplo, con la reforma laboral, tiene varias aristas, por decirlo así. Una es que también las empresas deben trabajar por mejorar la productividad de sus trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que produzcan más por la misma unidad de tiempo, ¿sí? Y entonces eso va a beneficiar a la empresa. Entonces debe ser, ¿cómo se produce o mejora la productividad de la empresa? A través de capacitaciones, de cualificación de sus trabajadores, ¿sí? Porque en la medida en que nosotros invirtamos en eso, ellos van a producir más por su salario y permite absorber esos mayores costos de pronto. Dos, es que mirándolo más allá de la individualidad de cada uno, un aumento generalizado de los ingresos de los trabajadores por esa reforma, finalmente se impacta a todo el sistema empresarial. ¿Por qué? Porque toda esa plática que ustedes cada uno va a pagar de más, todos los vamos a gastar en productos, en bienes y servicios. Van a vender más. Entonces hay que verlo, que eso también tiene un impacto en el mejoramiento de ventas y de producción en las empresas, ¿sí? Y eso conlleva a que el empleado tenga mejor calidad de vida, pero que también el empresario tenga más. Y segundo es que creo que en la reforma hay algún aspecto que dice que a la pequeña y mediana empresa se le va a tratar de dar un alivio tributario, ¿sí? Para que también apalanquen esos mayores costos. Pero finalmente hay que esperar que se dé toda la discusión, a mirar en qué queda definitivamente, porque seguramente van a haber cosas que son convenientes y otras que no son tan convenientes para la economía del país. Doctor Funciones del Estado, señora. Aporte. Gracias.
¿por qué el año pasado que yo estaba devengando un salario, pues con eso me sustentaba, y este año que subió el salario, ahora me alcanza menos? ¿Quién puede responder a la pregunta? Porque también subió la Porque estamos inflación. viviendo una Todo sube. Todavía Inflación. incrementa. La inflación definitivamente. Canasta familiar. Debe También. aumentar el sueldo, pero no la inflación, pero Así como los ingresos suben, pero es así el costo de vida proporcional. también sube. Sube Por- todo. Y Porque el sube año más de lo pasado, que le suben a uno. porque el año pasado, durante todo el año, sufrimos incrementos en los precios, ¿sí? Hasta llegar. Apague el micrófono, Emerson. El asesino cargando a su víctima sale de la Emerson, bodega por favor, apagar el y micrófono. avanza. Hola, qué falta de respeto, no ponen cuidado con eso. Los cadáveres necesitan reposar en una tumba. Motelo, No me motelo. permite. Grosería, profe. Emerson, no me permite Apaguen el micrófono. cerrar el micrófono. Ya. Entonces les decía, mire, hubo una serie de factores que hizo que se dispararan los precios, especialmente en los alimentos. Hoy vamos a hablar de ese tema, de la variación de los precios. Y poco a poco la plata nos fue alcanzando menos durante todo el año. A medida que iban subiendo los precios, pues el dito no nos alcanzaba. Al final del año nos dicen, bueno, como subieron tanto los precios, ya no les alcanza, entonces vamos a incrementarle el 16% en salario mínimo para cubrir esa alza que hubo durante todo el año 2022. En este momento, esa alza que cubrió los precios han seguido subiendo. Entonces, obviamente, no solamente cubrir la alza del 2022, sino que ya me está haciendo falta lo de la alza del 2023 que llevamos hasta ahora. Esa es la razón. Pero desafortunadamente, o sea, se trata de nivelar esa a final del año, cuando yo ya he sufrido ese detrimento en mi capacidad de adquisición, lo he sufrido durante todo el 2023, solo hasta final del año me van a decir, bueno, todo lo que usted perdió de capacidad adquisitiva se lo vamos a equilibrar con una nueva alza para el año entrante, ¿sí? Estamos en épocas post-pandemia de una crisis económica, factores externos como la guerra de Rusia-Ucrania, factores externos como control de la inflación, en muchos países que acabamos de hablar cómo se demanda más dólares al subir la tasa de cambio por esa presión que hay de demanda sobre oferta de los dólares. Todo lo que portamos de insumos, comida, se encarece más porque hay que pagarla en dólares más caros y eso afecta a la inflación. Entonces vamos a seguir viviendo unos 1 o 2 años más de crisis muy delicadas en la economía colombiana, que seguramente tratarán de haber algunas medidas de políticas públicas para tratar de minimizar esas crisis, tanto por factores externos como internos. Tenemos factores internos como el clima, tenemos factores como los problemas que se suceden en el sur del país precisamente por la interrupción de una carretera. Cuando veamos más adelante cómo se dice la variación de los precios, es una historia de todo el país, y si una parte del país está sufriendo alzas por el bloqueo que hay de la vía, pues entonces eso se va a reflejar en la sumatoria de todo el país de la inflación. Entonces, Profesor, los paros que se hacen en contra de empresas que están en el país, algunas extranjeras, pero que están pagando impuestos, obviamente, donde se hacen exigencias millonarias, pues eso creo yo que tampoco da como seguridad para que las empresas continúen y menos para que lleguen nuevas. Y yo creo que eso también es un factor interno que está influyendo. Sí, eso claro. afecta el país. La inflación se da por demasiados factores. A veces están muy complejos que no siempre se pueden neutralizar, por decirlo así. Bueno. Más que todo, disculpa, más que todo es por el factor económico que afecta a la economía, el desequilibrio de la producción y la demanda. Sí. O sea, relativamente este año no vamos a vivir sabroso. No, este año no vivimos sabroso.
Y es que Todavía. todo sube por los paros, por la inflación, por todo, profesor. Sí, sí. Los paros están afectando mucho. Eso también. Y todo. más adelante vamos a ver Y van unas a cifras. seguir. Vamos a ver unas cifras sobre esos indicadores. Bueno, Profe, ¿hay algún terminado el ejemplo tema. relacionado con congelación de la economía, que sea algún ejemplo o alguna experiencia exitosa, o no hay teorías que contemplen el tema de congelación durante tiempos determinados para que haya un crecimiento económico? Las pueden haber, pero no sería como para nuestro caso el momento, ¿sí? De aplicarlas. Porque es que necesitamos reactivar la economía. ¿Y cómo se reactiva la economía? Que las empresas produzcan más, pues que la gente tenga plata para comprarle a esas empresas, ¿sí? Entonces hay que tomar medidas de mirar cómo podemos, como se hizo el año pasado con la disminución de los aranceles a la importación de los fertilizantes, para que saliera más barato producir comida. Hay que evaluar cada causa, cómo podemos desde el gobierno plantear una solución. Director. Terminadas las funciones del Estado, porque es que no me quiero demorar mucho porque no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Y se nos quedan temas importantes del desarrollo de la actividad. Hay algo bien importante que hemos venido hablando, que es la economía y la salud de la economía. Pero para mí la salud de la economía, entonces vamos a hablar de lo que tiene que ver con un indicador que se llama el Producto Interno Bruto. Es el principal indicador que todos los países del mundo lo tienen en cuenta para medir de forma cuantitativa, ¿sí? Cómo va la economía. Y siempre he dicho toda la vez con este tema que se asemeja cuando uno lleva a los niños pequeños mes a mes al hospital y les hacen 2 mediciones. ¿Saben cuáles son las 2 mediciones? De peso y talla. Peso y talla. Peso y estatura. Crecimiento y desarrollo. Sí, peso y talla, que es la misma la estatura. ¿Y qué le dice el médico? Incluso le hacen una gráfica parecida a las que utilizamos en economía. Una curva que dice, va bien. De la última medición ahora, subió tantos kilos, creció tanto, eso quiere que sí está bien nutrido. Si no, dice no, el niño definitivamente tiene algunos problemas, va a tocar purgarlo, va a tocar darle una vitamina, mejorele la alimentación sana, ¿sí? Porque se está quedando. Lo mismo pasa con la economía. Nosotros para saber si vamos bien o vamos mal, tenemos que medir, tenemos que dimensionar nuestra capacidad productiva. Y por eso se utiliza este indicador que es el Producto Interno Bruto. Pero ese Producto Interno Bruto, ¿sí? Tiene unas características. Que, primero, ¿qué es? Es medir toda la producción de un país en un determinado periodo, ¿sí? De todos sus sectores económicos. Pero esa medición se debe hacer restándole la producción de bienes intermedios. Es decir, restándole trabajo hasta que tú te vayas a la casa. Por favor, apaga los micrófonos. Ya. Yo voy a silenciar algunos, pero ya. Entonces les decía que la economía tenemos que medirla. Pero no puedo medir. Si tuviera yo una economía que produce 10 pares de zapatos a 1.000 pesos, el Producto Interno Bruto de esa economía sería 10.000, ¿cierto? Pero resulta que alguien fabricó los cordones y entonces yo me digo, tengo que medir 10 pares de cordones a 100 pesos, 1.000, y lo sumo, sería 11.000. ¿Es correcto? 10.000 de 10 pares de zapatos a 1.000, más 10 pares de cordones a 100, sumo, la producción sería 11.000, ¿correcto? Sí, señor. Sí, señor. No es así, porque estoy contabilizando doble, porque cuando yo produzco un par de zapatos a 1.000, ya está incluido el cordón. Entonces, ¿qué tengo que restarle? El valor de los insumos para ese bien final, porque si no me queda doblemente contabilizado. Por eso es que dice aquí en la definición, ¿sí? Que dice menos el consumo de bienes y servicios intermedios, los que se consumieron para poder producir ese bien final.
Eso es lo primera O sea que característica. para contabilizar eso no serían los 1000, sino se agregan los 1100 o no, o aún así no. O sea, los 1100 de manera general. No. Y le resta lo del cordón. El resto de las cosas Tiene en ya cuenta incluido, solo todo ya incluido en el precio final. Al precio se final tiene se solo en le cuenta el precio descuenta los insumos que se utilizaron en ese bien final. Si el par de zapatos vale 10.000 y un cordón alguien lo fabricó en 100, ¿sí? El producto interno de ese par de zapatos es 900. Yo tengo que restarle cordón, porque no lo estaría sumando 2 veces. Quedarían 9.000 pesos en la producción total. Exactamente. Entonces hay que entender el significado de la definición, que es la producción de bienes y servicios realizada por los residentes de un país dentro de sus fronteras, pues en un periodo dado, menos el consumo de bienes y servicios intermedios. Ahora, hay dos tipos o se divide esa medición en dos tipos de PIB, el nominal y el real. ¿Por qué es necesario? Porque de un periodo a otro, los precios finales pueden cambiar por efecto no de una mayor producción, sino por efecto de un mayor valor en el precio por la inflación. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo 10 pares de zapatos a 1000 un año, son 10.000 pesos el PIB. Al año siguiente, ¿sí? Los 10 pares de zapato subieron de precio y 11.000. Yo podría decir, hoy tuvimos un crecimiento del 10%, de 10 a 11.000, ¿sí? Ahí hubo crecimiento económico. Hubo un crecimiento nominal. Nominal. ¿Y por qué nominal? Porque como tal, o sea, el crecimiento real no hubo porque son las mismas cantidades de zapatos. Correcto. Son los mismos 10 pares. Si utilizó un obrero por par, son los mismos 10 obreros. No se generó empleo, no se generó mayor ingreso. Lo que hubo fue que los precios por algún factor subieron un 10%. Entonces tenemos que quitarle la variación en los precios para que quede el PIB real. De la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real es que el PIB real le restamos la variación en los precios. Y eso se hace a través de un concepto, no sé si ya lo habrán leído, y alguien me puede decir de qué concepto estamos hablando. Del deflactor del PIB. ¿Qué es el deflactor del PIB? Restarle la variación que sufrieron los precios de un año a otro para que tengamos una medición real de la economía. Bueno. Ahí está la definición. PIB real es la producción de bienes y servicios, pero a precios constantes. Cuando hablamos de precios constantes es que le hemos eliminado eso que nos alteró, que es la variación en los precios. El PIB real elimina el cambio en los precios a lo largo del año, mientras que el PIB nominal o a precios corrientes se refleja sin esos cambios. Por eso el compañero decía, hubo un crecimiento del PIB nominal de 10.000 a 11.000. Bueno. Cuando hay esa comparación de un año a otro de los PIB reales, ¿sí? Podemos saber ahí si hubo crecimiento o no hubo crecimiento. Y esta es una variable de tipo cuantitativo, porque solo nos va a decir crecimos un 2%, crecimos un 15%, decrecimos un 3%, como nos pasó en el 2020, ¿sí? Pero es cuantitativo. Por eso se habla que el concepto de crecimiento económico se define como el cambio cuantitativo de la variable fundamental, el Producto Interno Bruto, porque solo nos mide el valor de la producción, ya en términos reales. Cuando es positivo, se habla que hay un crecimiento económico, ¿sí? Cuando es negativo, hablamos no de crecimiento económico, sino una recesión económica, no es negativo.
Pero hay otro concepto de medición fundamental que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Y ahí entonces utilizamos la expresión de desarrollo económico, que es ese aumento cualitativo, ya de las cualidades, cualitativo, de los países o regiones en el mejoramiento de sus condiciones sociales. Mejor vivienda, mejor educación, mejor salud, mejor espacios de esparcimiento, bueno, todas esas variables cualitativas ya no se miden en términos cuantitativos, sino cualitativos. Ahora, que sí son medibles cuantitativamente, sí, cuando nosotros decimos que bajamos los niveles de pobreza. En este momento los niveles de pobreza en el país están por encimita del 50%. Entonces, no siempre cuando hay crecimiento económico se refleja en un desarrollo económico. En algunos países desarrollados, ¿sí? Casi siempre el crecimiento económico va acompañado de desarrollo económico. Normalmente los países subdesarrollados no, a menos que tengan unas políticas y un Estado, un gobierno que, mejor dicho, haga maravillas de que ese crecimiento económico se vea reflejado en mejoramiento de las condiciones de vida y disminuyan todos los indicadores negativos que tenemos, ¿sí? Saneamiento básico, dotación de agua, en fin, todo disminuya. Podemos hablar de que ese crecimiento económico está contribuyendo para que mejoremos el desarrollo económico del país. Hay países en África que tienen un crecimiento económico altísimo, porque son países que tienen su mayor sustento del PIB en la minería extractiva extranjera, pero las condiciones de vida son malísimas. Entonces, de nada sirve que al medir la producción de todas esas miles de toneladas de minerales, de hidrocarburos, de carbón, de oro, diamante, que suman al PIB año a año más grandes, ¿sí? Nada sirve si las condiciones de la población están cada vez más sumidas en la pobreza. Entonces, no siempre una cosa lleva a la otra. Depende de cómo se maneje la economía, de las mismas condiciones. Alguien me decía, pero nosotros con tanta riqueza, ¿por qué no podemos ser un país desarrollado? La respuesta está en que no tenemos cultura de países desarrollados. Mientras nosotros no seamos personas cumplidoras de las normas, mientras nosotros no seamos personas que estamos La corrupción. pensando en cosas como la corrupción, el cuidado del medio ambiente, en que El sentido de pertenencia. hace carrera eso de que el vivo vive del bobo, en fin, tantas fallas que tenemos nosotros. Hay muchos factores, pero más de cultura. La honestidad. Mientras no cambiemos la cultura, nosotros no vamos a poder ser un país Y desarrollado. nuestros valores y ética. ¿Y eso, Profe, ¿por qué no ¿y eso es cómo se no logra? tenemos- ¿Y eso cómo se logra? Compromiso individual. Cada uno que mejoremos nosotros en nuestra cultura en todos los ambientes, suman y vamos saliendo de ese subdesarrollo. Por lo menos el Es que otro no día tenemos leía- pensamiento colectivo. Siempre pensamos es de manera individual. Primero yo, segundo ¿Cómo saco yo, ventaja tercero para yo. mí? Sí, lo que dice el profesor del bio vive del bobo. Pero, profe, el otro día leía, por lo menos África tiene minas de todo, oro, diamantes, de todo, tiene riquezas por todo lado y es un continente, o sea, o hay países allí mismo que son supremamente pobres y más es por las guerras y por la ignorancia, por la cultura, la corrupción, pero uno dice, Dios mío, pero es que son supremamente ricos. Sí. Son en Lo de minerales. África es una pobreza histórica desde que aquellos emperadores pues decidieron esclavizar a los negros. Eso ya viene históricamente de descendencia, ¿ya? Se ha quedado en esa esclavitud y así cada mandatario que llega al poder pues, simplemente, exactamente, piensa en sí Hay mismo. una corrupción tenaz. Pero yo pienso que todo lo que miramos a otros países, más nosotros, Colombia, Colombia es tan rico que los mismos políticos no han podido acabar con ellos, con nuestro país. Y lo de la corrupción de Colombia es prácticamente lo mismo, bueno, parecido o lo mismo a lo de África, que también son cosas heredadas por las personas que trajeron de
de afuera. Pero igual, es que a veces nosotros nos quejamos de nuestra cultura, pero somos parte de ella. No estamos haciendo nada por poner nuestro granito de arena. Exactamente. Las individuales son las que Así es, son. la La gente corrupción no se también está prepara. en nosotros. Por lo menos No, lo que hasta pasa esto es mismo. que, No por aprovechan ejemplo, estas oportunidades de estudio. Puede parecer desproporcionado, pero alguna vez un profesor me dijo, revisando unos trabajos que tenía mucho copy y pegue, me decía, estos son semilleros de corrupción. El estudiante que paga para que le hagan la tarea, ustedes saben que les llegan correos y ofrecimientos de que les presenten la evaluación. El estudiante que paga para eso es un pequeño semillerito de eso. Ay, paga tu tarea. Pero sí, vainas profe, lo que hartas usted salen dice, o los sea, mensajes. pero depende de uno mismo comenzar a cambiar la conciencia. Y lo que hablamos, bueno, los que estamos viendo ética, o sea, es de ahí. Y unas veces le parece como harta la materia, uno dice, pero es que eso puede ser una materia relleno, pero es que realmente todos debemos tener ética para todo. Y desde ahí comienza. Somos, comenzar a cambiar la mentalidad y mejorar. Y todo comienza desde casa. Eso tiene que ver mucho con la educación también, porque casi uno como padre no educa a las nuevas generaciones. Por ejemplo, lo que pasó que día con mi hijo, que tiene apenas 10 años, están haciendo las votaciones para personero. Entonces, él llega todo como emocionado, me dice, mami, ¿será que le puedo ofrecer a Julanito 10 cartas y vota por mí? Entonces yo, pues obviamente le expliqué que eso no se puede hacer, pero porque considero que como en la vida que yo he tenido, la educación que he tenido, me permite como definir y decir, no, eso no está bien. Pero cuando son niños que crecen así y no tienen unos padres que han tenido una educación que les expliquen, pues imagínese desde esa edad, él está pensando en que puede ofrecerle algo a alguien para que vote por él. Claro, entonces ya comienza a ser corrupto. En conclusión, depende mucho del cambio generacional. Ustedes que son jóvenes, algunos tienen chicos pequeños, otros van a tenerlos. Si ustedes no contribuyen a ese cambio generacional en la mentalidad y en la cultura, vamos a seguir en la misma. Pero entendieron la diferencia que hay entre desarrollo económico, ¿sí? Y crecimiento económico. Son dos cosas totalmente diferentes que pueden llevar la una a la otra dependiendo cómo se manejen los recursos y esa riqueza. Bueno. Si nosotros vemos una línea de tiempo del crecimiento económico del país, podemos ver aquí desde el 2006 hasta la fecha, pueden ver ustedes cómo se ha comportado, cómo hemos tenido unos años de altos, otros de bajos, otros serie de años que ha tenido relativa estabilidad por ahí entre el 2 y el 3 y 4 hasta 4%, por ejemplo, entre el 2012 y el 2018, el 2019 inclusive, antes de pandemia, siempre estuvo por ahí entre el 2 y el 4%, que es relativamente. Hay unas caídas por acá que se explican en el 2009, que hubo una gran crisis mundial, especialmente en Europa, pues que impactó al todo el mundo y obviamente el crecimiento de nosotros fue inferior al 1%. ¿Sí? Y luego pues viene una serie de medidas que hacen que ese crecimiento con respecto al año anterior, es decir, si en el 2010 tuvimos 3.57 y en el 2011 tuvimos 7.52, quiere decir, ¿sí?, que ahí hubo una recuperación de la economía producto de las medidas que se tomaron con esa gran crisis que hubo en Europa y que impactó a todo el mundo. Pero vino lo que nadie pensaba, 2020. Pandemia, la economía mundial es al suelo. Nuestra economía tuvo una recesión económica que lo llevó a una cifra negativa del 6.8%. Ahora en el 2021 crecimos aparentemente esta cifra 10.6, es alta, pero es que 10.6 sobre 6.8, ¿sí? Lo que en términos reales es por ahí el 3 y algo, porque apenas recuperamos un 3% de lo que perdimos en el 2020 con menos 6.8. Viene a ser parecido al 2019. Estábamos llegando, yo pienso que llegamos prácticamente al 2019, lo que quiere decir que fue un año perdido, porque entre el 2019 y el 2021 teníamos que haber crecido acumulativamente y volvimos prácticamente a producir en el 2021 lo mismo que producíamos en el 2019. Y en el 2022 pues también hay una cifra que puede parecer también bonita, pero fue porque todavía, acuérdense que en el 2021 solo hasta septiembre fue que se dio la apertura más o menos otra vez
y empezó a normalizarse la actividad económica. El año pasado, pues todavía estábamos en recuperación y por eso aparece una cifra que puede parecer significativamente buena. En términos porcentuales, históricos, que si creciéramos siempre esa cifra, estaríamos muy, pero muy bien. Pero es sencillamente porque todavía estamos recuperándonos de esa caída del 2020. Pronóstico para este año ya pueden ver 1.1. Es menor. Va cayendo. Profe, es menor. Y eso es menor porque igualmente viene ya lo de la inflación y los paros y todo lo que nos ha afectado económicamente. Lo más seguro es que el 2023 se vaya mucho menor. Profe, yo vi una noticia que va a ser menos del 1%, va a ser el 0,6. Estos son estimativos muy positivos, muy, digamos, optimistas, porque la verdad todavía es incierto. Realmente un número real sería el 2024 o el 2025, donde ya nos comienza a dar valores un poco más reales. Claro, si no hay pandemia, si no hay nada malo. Si no ocurre otra situación, otra pandemia o algo sorpresiva que nos lleve, porque vivimos en una situación de mucha incertidumbre a nivel internacional. Esa mostradera de dientes entre Corea del Norte y el mundo occidental, esa situación de falta de acuerdos en los países que están en guerra, porque la guerra con Rusia y Ucrania, si sigue, va a seguir impactándonos, queramos o no queramos, y todavía no hay fórmulas. Entonces no sabemos este año cómo nos va a ir definitivamente. Bueno. Profe, ¿y en qué caso una escalada, puede haber una escalada en este conflicto? Bueno, esto es Rusia y OTAN. Vamos a ser sinceros, no Rusia y Ucrania, eso es Rusia y OTAN. Sí. O Rusia y el mundo occidental. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que pueda haber una escalada del conflicto, profe? Pues yo creo que han sido prudentes y después de un año de guerra se han desgastado tanto que yo no creo que vaya a haber una escalada mayor. Yo creo que ya se empiezan a dar más bien principios de acuerdo. Ya Naciones Unidas ya ha ido estableciendo una agenda de acuerdos con Rusia que todavía están en conversaciones, pero yo creo que no va a aguantar tampoco mayor tiempo, o que se vaya recrudeciendo, va a estar ahí como congelada con ataques intermitentes, pero no creo que haya una escalada de que otros países como China apoyando a Rusia, o como la Unión Europea, Inglaterra y Estados Unidos apoyando a Ucrania, ya nos lleven a una tercera guerra mundial. Pero yo pienso más con el deseo que con la realidad de lo que pueda pasar. Uno nunca sabe, cuando dependemos a veces de una sola persona que toma las decisiones, como en el caso de Putin, en cualquier momento qué locura puede hacer que se escale. Sería catastrófico una tercera guerra mundial con todo el poder armamentístico que hay. Grave. Profe, ¿usted no opinaría que de pronto la guerra de Putin, con los acuerdos que ha hecho con otros países, no cree usted que de pronto Putin está recuperando la antigua Unión Soviética? Son dos cosas muy diferentes. La antigua Unión Soviética era una unión bajo un modelo de producción que era el modelo comunista, donde no había propiedad, sino que todo era el Estado, todo es de todos. De tal manera que desde el punto de vista económico no se va a dar. Ese modelo de producción ya se acabó en los principios de los años 90 y ya no creo que vuelva. El único país que lo tiene al 100% es Corea del Norte, y sabemos cómo está de aislada Corea del Norte. Pero a nivel mundial seguirá el capitalismo como modo de producción. Pero lo que sí, desde el punto de vista ya no económico, sino político, lo que busca Putin es tener otra vez como no la soberanía, porque los estados que se disolvieron de la Unión Soviética, ¿sí?, siguen siendo estados soberanos, pero sí mucho poder político sobre esos estados para mantener una posición. La verdad es que si antes había una lucha económica en dos formas de producción, la capitalista y la comunista, ahora hay una lucha económica por el mercado mundial y por la economía mundial. Y
y eso es lo que quiere entrar, digamos, que Rusia a tener un papel muy preponderante en la economía mundial como actor económico, igual que lo ha venido haciendo también China, que todavía China no ha tomado realmente las medidas que podría tener para dominar económicamente el mundo, pero tiene ese poder, solo que va muy despacio. Ya lo hizo. Va muy Ya lo Profe, hizo. una preguntita sobre el La crecimiento pandemia fue económico. producto de eso. Lo que él quiere es poder, profe. Una pregunta. Crecimiento económico, alguien del tema. Sí, señor, del tema. Estos índices de tasa de crecimiento tienen en cuenta la inflación. ¿Los índices de crecimiento económico? Sí, porque por ejemplo, si dice que el 3% en el 2019 y supongamos que haya una inflación, o sea, la pregunta es, ¿tienen en cuenta el crecimiento, la inflación Miren, o no? Hace un momento hablamos de que se diferencia el PIB nominal y el PIB real, ¿cierto? Y ahí tocamos el tema. Dijimos que el PIB real elimina el cambio de los precios. ¿Qué es el cambio de los precios? La inflación. La inflación puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, pueden aumentar, pero también pueden disminuir. Entonces, cuando se elimina ese cambio de precios, tenemos el PIB real. Y cuando medimos un PIB real con respecto a otro año anterior, tenemos el crecimiento de la economía. ¿Sí? Eso lo acabamos de explicar. Y le da otra vez sustento a la pregunta que me hace, que si tiene en cuenta la inflación. No, porque ya hemos deflactado el PIB. Si ustedes ya leyeron la guía, ustedes van a tener que calcular PIB de 3 años. PIB nominal es sumar la producción de cada país, de los diferentes sectores que están ahí en la tablita. ¿Sí? PIB real es medir la producción, pero a precios del año base, porque ya he eliminado la variación en los precios. ¿Sí? Es muy fácil de calcular. Profe, ¿lo puedes tomo la repetir, por cantidad favor? de... Se cortó. Señor, ¿me oyen? Sí, señor, solicito si me lo puede repetir, porfa, se cortó la comunicación. Sí, que el PIB real ya mide las dimensiones de la producción, pero eliminando la afectación que sufre por la inflación o el cambio en los precios. Eso fue lo que explicamos en su momento de la definición del PIB real, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros queremos medir el PIB real a partir del ejercicio, pues es sencillamente tomar las cantidades de un año, multiplicándolas por los precios del año base, no con la del mismo año, porque el mismo año está influido por variación en precios. Entonces tomo la cantidad del año, digamos que creo que dice 2020, 21 y 22. Entonces tomo el año, la producción de las cantidades del año 2021 por los precios del año 2020, porque indicamos que es el año base. Si lo tomo por los mismos precios, estaría hablando del nominal de ese mismo año. Pero como quiero saber el real, elimino la variación de los precios. ¿Qué es eliminar la variación de los precios? Pues multiplicar por el precio del año base. Ahí estoy eliminando la variación de los precios. Es muy fácil de calcular porque alguien me estaba preguntando sobre el ejercicio, que cómo se calcula. El PIB nominal es muy fácil, cantidad por precio. En cada uno de los sectores, en cada año, y sumo los resultados de la multiplicación y tengo el PIB nominal. Pero para el PIB real yo tengo que eliminar lo que me estaba preguntando, la variación en los precios. Y la variación en los precios sencillamente lo elimino multiplicando la cantidad de un año por los precios del año base. Y me da el PIB real. Hay un elemento que me hizo caer en cuenta cuando preguntó que si eliminamos la inflación. Y es que la inflación es un concepto asociado a una variable que es el IPC, que la vamos a ver ahorita. ¿Qué significa? Que cuando deflactamos el PIB, le eliminamos la variación en los precios, por eso no hablo de inflación, sino la variación en los precios, porque para calcular la inflación no tenemos en cuenta la variación de los precios de todos los bienes y servicios de la economía, sino de un grupo de bienes y servicios, que se llama la canasta familiar, que es lo que vamos a explicar ahorita.
Entonces, cuando hablamos de inflación, medimos la variación de los precios de la canasta familiar normal, algo así como alrededor de 700 productos. Pero cuando hablamos de eliminar la variación de los precios para calcular el PIB real, eliminamos la variación de los precios de todos los bienes y servicios de una economía. ¿Entendido la diferencia? ¿Por qué no hablamos de eliminar la inflación para hallar el PIB real? Sino hablamos de eliminar la variación de los precios de los bienes y servicios producidos en esa economía. Sí, señor. Listo. Aquí tenemos un ejercicio muy sencillo, una forma de medirlo, que es que el deflactor del PIB, ¿sí? Sencillamente tomamos el PIB nominal. Si decimos el deflactor del PIB del año 20, tomamos el PIB nominal del año 20 y lo dividimos en el PIB real del año 20. ¿Sí? Y lo multiplicamos por 100. Y ahí me dice cuál fue ese valor porcentual de la variación en los precios. ¿Sí? Y es el término del deflactor del PIB. Es un índice de precios que calcula la variación de los precios, por eso no dice tasa de inflación. La variación del precio de una economía en un periodo determinado, utilizando para ello el Producto Interno Bruto. El deflactor del PIB se utiliza para conocer la parte de crecimiento de la economía que se debe al aumento de los precios, que es la que hay que eliminar. ¿Recuerda cuando hablamos de los pares de zapatos? ¿Cuál era la parte? Eran 1.000 pesos. Ah, no, eso fue de los dibujos. Pero dijimos que había variado los precios, porque era la misma cantidad de zapatos. Ahí no había crecimiento económico porque se siguen produciendo pares de zapatos. Pero cuando decimos que esos pares de zapatos ya no valían 10.000, sino 11.000, ¿sí? Esa parte del crecimiento es la que se debe eliminar porque fue producto de variación de precios, no producto de aumento de la cantidad de zapatos en ese momento. Ahí está la formulita. Esta presentación, pues, además que queda en la grabación, nosotros se la hacemos llegar también, esta presentación, con el enlace de la grabación, para que la tengan. Bueno, entendido PIB, ¿qué es? ¿Qué tipo de PIB hay? ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la medición del PIB? ¿Sí? Que dice por ahí en el ensayo también. Y la forma de calcular el deflactor del PIB. Ahora hablemos del índice de precio del consumidor. El índice de precio del consumidor, pues, es un indicador de cómo varían los productos, cierta cantidad de productos. Conocemos como canasta familiar, ¿sí? Porque es muy importante para saber cómo estamos perdiendo capacidad adquisitiva. Y el gobierno tiene que tomar unas medidas, unas políticas públicas para tratar de controlar la inflación. ¿Por qué? Muy sencillo. Si a nosotros nos alcanza a caber la plata para comprar menos cosas, la industria y las empresas venden menos bienes y servicios. Contratan menos gente, no crecen. Y la idea es que cada día haya mayor producción, que las empresas cada día crezcan, que generen más empleo, que demanden más insumos, materias primas, que a su vez esas empresas que generan los insumos y las materias primas también contraten más personas y así se dinamiza una economía. Así es que se logra el crecimiento económico, que haya una salud económica empresarial buena para que las personas tengan, lo dijimos hace un rato, tengan más capacidad, tengan más dinero y se dinamiza aún más y más la economía. Entonces hay que medir esa variación que sufren los precios y se hace a partir de la canasta familiar. ¿Cómo hallo yo el IPC? Pues si yo tengo y conozco cuánto es el valor de la canasta familiar de un año o de varios años, yo puedo medir en qué varió ese valor de la canasta familiar de un año con respecto al año anterior. Y utilizamos sencillamente esa fórmula de canasta familiar del año corriente, o sea, el actual, frente al valor de la canasta familiar del año básico. Puede ser el anterior o dos atrás, según lo que queramos averiguar, cómo han variado los precios. ¿En qué se diferencia el IPC de la tasa de inflación? No sabe, listo. Básicamente, en que el IPC es un valor absoluto. Puede ser 1.5, puede ser 7.8. ¿Sí? Es un valor absoluto.
Los precios variaron del año pasado a este en 7.8. Es un indicador absoluto. La tasa de inflación se da en términos porcentuales, porque si no lo midiéramos en términos porcentuales no podríamos apreciar su verdadera dimensión. Entender esto de por qué se hace una tasa, todas las tasas son porcentiles, ¿sí? Es como entender cuando uno le dicen cuál es la mortalidad infantil en su municipio. Dice, 5. 5 de cada 10, 5 de cada 15, 5 de cada 100, 5 de cada ¿qué? Entonces tengo que llevarlo a valores porcentuales. No, el 5% quiere decir que de cada 100 niños que nacen, 5 se mueren. Entonces es la diferencia para entender las dimensiones, es que hay que llevar ese valor absoluto del IPC a valores porcentuales. Y cuando hacemos ese cambio, entonces ya no hablamos de IPC, sino hablamos de tasa de inflación, porque es en valores porcentuales. Y entonces ahí sí definimos que la tasa de inflación es el aumento anual porcentual del nivel general de precios, normalmente medidos a través del índice de precios al consumidor. Y es muy fácil hallarlo, porque yo lo puedo hacer con esta simple fórmula. El IPC, que es un valor absoluto del segundo año, menos el IPC del primer año sobre el IPC del primer año multiplicado por 100. Si yo quiero medir la tasa de inflación del 22 con respecto al 21, pues entonces tengo el IPC del 22 menos el IPC del 21 dividido en el IPC del 21 multiplicado por 100. Si quiero hallarle el IPC del 2021, pues tomo el IPC del 2021 menos el IPC del 2020 sobre el IPC del 2020 y multiplicado por 100. Eso es algo, operaciones sencillas de entender, pero lo que más me interesa es que comprendan el concepto como tal, por qué tiene tanta importancia medir este indicador, que es un agregado nacional, igual que la importancia de medir nuestra capacidad productiva a través del PIB real, para saber cómo estamos creciendo, para saber que ese niño cada día es más fuerte y más grande, para saber que nuestra economía cada día es más saludable, para saber que la sociedad en general está presentando mejoramiento en la calidad de vida, para saber que eso contribuye a que disminuyamos otro indicador importante, que es el índice de desempleo. Bueno, si nosotros revisamos un poco los IPC de los últimos años, podemos ver que hemos tenido también, igual que cuando hablamos del crecimiento económico, que ha sido muy variable. Especialmente en estos últimos años, pues habíamos tenido unos IPC que se traduce también en términos porcentuales. Tengo aquí un error. Que se traduce en unos valores que hemos tenido, como en el 2020, una bajo nivel del IPC, y por tanto la inflación también fue bajita, ¿sí? Y muchos preguntan, pero en época de pandemia, ¿por qué no variaron los precios? Como venían variando, 6.77, 5.75, 4.09, 3.18, 3.8, sencillamente porque no hubo presión de la demanda sobre la oferta. Las tasas de desempleo se dispararon, no había plata para comprar, las empresas cerraron, y si no había presión de la demanda sobre la oferta de bienes y servicios, los precios bajan. Suben cuando hay presión de la demanda, y eso lo hablamos hace un rato, y me alegra de tocar estos temas porque es en la unidad 3, tarea 4, vamos a hablar del mercado y de cómo funciona esas fuerzas de oferta y demanda en la fijación de precios. En el 2021 empezamos a sentir esos efectos de aumento de la variación de los precios. Sabemos cómo fue el año pasado, 13.1, ya hablamos cómo la compañía decía que ese incremento que le hicieron ya no le alcanza, sencillamente porque estamos ya estimando que para este año vamos a tener nuevamente
un IPC alto, lo que nos lleva a una tasa de inflación alta. Bueno. La presentación tiene algunos videos, igual que están en el material de apoyo. Entonces ya explicamos. No voy a demorarme mucho en explicar lo del Turnitin y lo de la cultura de la originalidad, en volverle a mostrar cómo aparece sus trabajos. Al otro día de la entrega nos aparecen nosotros estos informes de qué tanto copiaron, así con sombreaditos en colores, con el sitio de donde se sacó, en fin. Porque nos demuestra que no están siendo juiciosos con la cultura de la originalidad, que no es otra cosa que presentar la evaluación en sus propias palabras y no lo que dijeron o lo que sacaron de otras fuentes. Bueno, al principio yo hablé que no hay asistencia. Veo por acá reiterativamente que pregunta por las asistencias. En la web no hay asistencias. No sé si alguno de mis docentes quiere intervenir con algún tema. Por favor, me gustaría que de pronto apoyaran alguna explicación o si hay unas preguntas de algunos estudiantes que también me colaboren contestándolas. Hola, profe, buenas noches. Profe, una preguntita. ¿Usted de pronto me puede explicar un poco sobre lo del ensayo que toca realizar? La verdad es que, o en la plataforma estuvieran como los pasos para uno realizar el ensayo, es que pues tengo como complique por entender cómo realizar el ensayo. Bueno, los ensayos son un documento literario. ¿Qué significa eso? Que tienen pues una estructura literaria. Normalmente viene una parte introductoria, viene ya digamos el cuerpo del trabajo donde el estudiante hace una reflexión crítica sobre un tema, que en este caso es el papel del Estado en la economía, y luego viene una parte concluyente. No es necesario decir capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 o parte 1, parte 2, no, es un solo texto, pero con esa estructura, ¿sí? Tener muy en cuenta la frase, la ortografía, la redacción, la coherencia de lo que se está hablando. Por eso primero hay que pues leer mucho para poder tener la capacidad de escribir de manera muy Profe, ¿cuántas hojas deben de ser? La cantidad de hojas varía Ahí de dice acuerdo 3. a la capacidad de escritura del estudiante. Lo importante es que sean concretos, que no se dispersen las ideas. Yo he recibido ensayos de 25 hojas porque han copiado 10 y 20 hojas y 5 de relleno del estudiante, porque todo lo que buscan de papel del Estado lo van pegando. Entonces, un ensayo puede estar entre, para este tema del papel del Estado de Economía, puede estar entre 3 y 5 hojas fácilmente. Profe, en la guía dice 3 hojas. Si yo me puedo gastar 4 o 5 hojas, ¿está bien? ¿No importa? Sí, no hay problema. Tranquilo, no, Ok, gracias. no se limite. Si lo que va a escribir realmente aporta la explicación del tema, de la exposición, sobre todo, que usted hace, que nos permita a nosotros decir, hombre, ¿cómo aprendió? ¿Sí? Se gastó 10 hojas, pero es que está muy detallado y muy preciso y muy concreto el tema de este estudiante. Vale, vale. Profe, perdón, una duda. Ahí en ese ensayo también es acerca de todo esto que acabamos de ver, del PIB, del IPC y todo eso. O sea, ¿es dividir cada como por subtítulos o todo lo dejamos No, como no un hay solo subtítulos, no hay tema. Un ensayo, vuelvo y repito, es un solo texto. Hay unas solo tema? partes, ¿sí? Y obviamente si entre las funciones y el papel del Estado de Economía está el medir el PIB, el tomar medidas y políticas públicas para mejorar el crecimiento y todo eso, pues sí está, hace parte del tema. Obviamente ya lo dijimos, el manejo de la economía, quien tiene, digamos, el protagonismo es el Estado, ¿no? Profe, Señor, profe José. Gracias, profe. con respecto al ensayo, le podríamos pasar la guía que hemos venido trabajando, la actualizamos y se la pasamos
para que con base en ella, pues ellos produzcan su texto. Listo, profe. Recordándoles que deben tener muy claro lo que es el tema, que es el papel del Estado en la economía, una tesis a defender, y que los argumentos podrían ser cada uno de esos diferentes papeles que tiene el Estado en la economía, y lo pueden hacer en cada argumento, dediquen un párrafo a eso, y teniendo en cuenta que cada párrafo debe estar entrelazado con el subsiguiente, y tener en cuenta sobre todo lo que usted decía sobre la coherencia y la cohesión. Entonces podríamos, profe, mañana ponernos de acuerdo para actualizar la guía, y si usted lo tiene a bien, se la pasamos. Sí, señor. Me lo regala y yo le mando un correo masivo a todos los 3.600 estudiantes. Con gusto, profe. Mañana tenemos eso entonces. Sí, señor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Habla Daniela Vargas Giraldo. Daniela, ¿cómo ha estado? Muy bien, profe. Profe, es que yo quería comentarle algo que me sucedió en la plataforma. Es que yo ingresé al link de Cuenca, de Cuevas, y mira que no me deja leer. Eso me parece un libro y leí descargar y eso me pide que tengo que cancelar. Bueno, no sé si le entendí bien. ¿No le abre el documento? No, señor, me aparece es un libro y entonces yo le di descargar y le di opciones para que como estudiante para graduarme como profesional y eso, y me bota, me arroja otra información, pero entonces tengo que ingresar una tarjeta de crédito para cancelar el libro, No, algún estudiante me hizo también el comentario y realmente el libro se deja descargar. Lo que de pronto es que no estamos sabiendo cómo es que se descarga el libro. ¿Sí? No le digo que se lo den, porque yo lo tengo incluso descargado. Lo que pasa es que pesa mucho y no me pasa por los correos internos o no me pasa como anexo en los foros. Pero sí se deja descargar perfectamente. Profe, perdón, y si su merced lo carga un drive y nos presta el link del drive. Puede ser una solución, voy a tenerla en cuenta porque inclusive tener el libro completo es muy interesante para ustedes, seguramente, y especialmente estudiantes de economía que más adelante van a ver otros cursos. Es un libro de texto de economía, y es un libro muy completo. Entonces, y como información general para todos, tener el libro completo pues es muy interesante. Sí, pero fue muy buenas Yo noches. tengo una Disculpe. pequeña pregunta con el Turnitin. ¿Hay algún porcentaje permitido por parte de la universidad? No le entendí bien la pregunta. Tengo una pregunta respecto a Turnitin. ¿Hay algún porcentaje que la universidad permita o después de cierto porcentaje? No. ¿Hay algún porcentaje? No. El porcentaje se lo colocan ustedes, siendo originales. ¿Qué pasa? Se puede presentar que yo copio un texto para poder hacer la explicación del tema, ¿sí? Pero tengo que ese texto que copio, esos párrafos, tengo que referenciarlos con normas APA. La diferencia entre copiarlo con normas APA y no copiarlo con normas APA es el plagio. Si yo lo copio sin normas APA, con la debida referencia, ¿sí? Yo no estoy plagiando, pero si sencillamente lo pego, no estoy plagiando. Ahora, para efectos de evaluarlo, si usted coloca un texto con normas APA, que es perfectamente permitido si está bien referenciado, y lo explica, es válido para poderle evaluar su conocimiento y su aprendizaje. Pero sencillamente lo copia, ¿sí? Y no lo explica, pues nos quedamos sin saber si usted aprendió o no. Y entonces sencillamente estamos diciendo, me está diciendo que lo que yo le pregunté lo dijo cierto señor, pero no me lo está explicando para poder evaluar su comprensión. Y eso me lleva a mí que si yo hago una pregunta y el estudiante copia textualmente con referencia acertada, media página, y la otra media página la explica, el Turnitin me va a mostrar a mí que tiene 50% de similitud, porque va a identificar que eso lo trajo. Pero para mi evaluación, usted no tiene nada. ¿Por qué? Porque lo referenció bien y lo explicó en sus propias palabras ese texto que colocó ahí como referencia de aprendizaje. ¿Me hice entender?
Profe, Doctor Germán, aunque no es pero clase ahí de en ese normas, ensayo también debemos referenciar partes de norma, o sea, puedo colocar parte de texto, referenciarlo con las normas APA, o sencillamente todo debe ser es con nuestras propias palabras. Usted puede hacerlo con sus propias palabras, lo que estudió en las consultas que hizo. Pero también puede traer el párrafo, el texto, referenciarlo con normas APA y explicarlo también en sus propias palabras. Cualquiera de las dos se vale. Ah, bueno, es que Doctor yo lo que había entendido era que decía todo con sus propias palabras. Era lo que yo había entendido, entonces. Sí, no, el énfasis que hago en la guía es que debe ser redactado en sus propias palabras porque lo preferible es que el estudiante entienda que no debe copiar y pegar, porque es que muchas veces si uno no les coloca... Lo copian todo. Lo copian y no hacen la referencia como es. Sí, listo, profe. Gracias. Gracias por la explicación. Profe Roberto, por allá Profe. nos va a escuchar. una apreciación y un tip para los estudiantes. Ustedes pueden citar de una manera con normas APA un texto máximo hasta 40 palabras. Después de 40 palabras se considera parafraseo. Entonces, y esas 40 palabras o menos, usted las interpreta y las explica con como usted escribe de una manera coherente. Una pregunta, muy buenas noches. Doctor, muchísimas gracias. Profesor José. Sí, me iba a referir a lo del profesor Roberto, creo que fue que habló antes, que usted es reiterativo en cuanto a que se escriba con sus propias palabras, eso es parafraseo. Pero ya sea que uno haga una cita textual o un parafraseo, la idea no es de nosotros. Es decir, en ambos casos se debe citar. Ya sea que escribamos con la cita textual, es más obvio, o que digamos las cosas con nuestras propias palabras, insisto, porque es parafraseo. Esas ideas no nos caen del cielo. En algún texto nos estamos apoyando, por lo tanto, hay que darle crédito al autor o los autores en que nos estemos apoyando. Correcto. Los mismos referentes bibliográficos. Cuando estudiante me dice, pero yo no sé qué colocar en el trabajo en los referentes. Digo, ¿usted no leyó los dos textos que le damos referentes? Sí, pues ahí están. Profe, usted después de cada párrafo... Profe, como el autor aló, de... profe. Profesor. Señora. Yo quiero hacer una connotación al respecto de las citas. Vea, según la norma APA séptima edición, hay una forma de citar cuando es un texto de menos de 40 palabras y cuando es un texto de más de 40 palabras. Cuando es un texto de 40 palabras, según la norma APA, dice que al inicio se coloca el apellido del autor y el año, ¿cierto? Se coloca el texto ya sea parafraseado o de forma textual, entre comillas, y al final se coloca entre paréntesis la página de donde se sacó ese texto. Ese es con menos de 40 palabras. Y cuando es más de 40 palabras, no recuerdo, el texto va independiente de la redacción que lleva, creo que tiene una sangría diferente. El primer renglón, o sea, yo no me acuerdo las medidas. El primer renglón también lleva una sangría y se coloca el texto como tal, entre comillas, ¿cierto? Y al final se coloca el apellido, se coloca el año y se coloca la página de donde lo haya sacado. Igual forma también en la norma APA dice que si es un autor, cómo se cita en esa parte, y si son 3 autores o más autores, se coloca el nombre del autor, et al, los 3 apellidos de autores, et al, y así sucesivamente. En las normas APA está muy claro, para que no se vayan a enredar con esa parte. Y muchas gracias. Feliz Correcto, noche. Sandra. Ustedes tienen el documento oficial de la Universidad de Normas APA. Está en el material de apoyo, la tarea 2, en esta tarea también está. Entonces, por favor, léanlo y cíñanse a ese documento. Son las 8 de la noche, me están pidiendo ya el canal para el curso que tiene la web conferencia a las 8. Les agradezco mucho la asistencia, espero que hayan tenido conocimientos, inquietudes resueltas. Por favor, estén pendientes de la programación de CIPA, B-Learning, de apoyarse en el tutor.
a través del Meet de forma sincrónica o a través de los demás canales, correos y los foros de aprendizaje. Y adelantar lo más pronto posible las tareas para que no se les cumpla el tiempo. Todavía estamos a algo más de 20 días, entonces hacerlo lo más rápido posible. Nuevamente les agradezco a todos los estudiantes y a los docentes que nos acompañaron. El profe Germán. Profe, una pregunta. Muchas gracias. Profe Germán. A mí sí me tocará. Gracias, Última profe. última pregunta. Gracias. Profe, habla Daniela. Feliz noche para todos. Gracias, doctor Germán. Gracias. Profe Germán. No se llena asistencia. No, señora. ¿Qué pregunta tenía finalmente? Profe, ¿para cuándo vuelven a subir la guía de actividades nuevamente? Muchas gracias. La guía está desde el primer día y estará hasta el último día en cada uno de los foros de las tareas. Ahí Sí, está profe, la guía nunca se... me refiero a lo que dijo el profesor ahorita que para... la del ensayo. Mañana mismo la van a tener en su correo interno. Profe, que cuando vuelve a ver, qué pena molestarlo. De pronto se me puede hacer un favor un momentico. Dime. ¿Me puede mostrar un momentico la diapositiva número 2? Lo que ocurre es que ya me están pidiendo el canal porque hay un profesor de otro curso que está esperando que yo desocupe este canal. Entonces yo les sugiero, ve la grabación y la grabación va acompañada de un PDF de las diapositivas. Ok, bueno, muy amable, muchas gracias a todos. Bueno.